según nuestros índices y según las mediciones que se tienen, esta inundación ya a sus metros de la década, de la conocida como la inundación del 80, y esto es en función de que la obra del dragado del Salado ha beneficiado por estas horas a esta zona, porque si no estuviese la obra del Salado con el dragado del Canal 15, con el dragado del Salado hasta el puente del Salado y un poco más allá, casi llegando a General Belgrano, la situación hoy podríamos decir que ya hubiese sido peor para muchos distritos, particularmente para Dolores, para Castelli y también para Lezama, que recibe agua por detrás en la zona del paraje El Destino en la Ruta 57. El panorama es desolador, y más teniendo en cuenta que en las últimas horas se conoció la noticia de la apertura del vertedero en el paraje El 80, una zona que estaba recibiendo mucha agua proveniente de las serranías de Tandilia, Tandil, y esa zona que viene bajando el agua por Rauch y Ayacucho, y en el paraje El 80 se generaba como un cierto encauce sobre el propio Canal 9. En las últimas horas se conoció la apertura de lo que se conoce como las compuertas y el vertedero, y ha hecho que el agua que estaba encauzada en el canal o que ya venía desbordando ya pase para la zona del distrito vecino de Pila, y obviamente que cause pérdidas millonarias, son las que van a evaluar seguramente en las próximas horas los productores rurales, y también para la zona de Castelli, con pobladores en esa zona, en el paraje El 80, con agua totalmente colmada en los campos, y como también es en el distrito de Pila, que según relataba el propio intendente Gustavo Walker en las últimas horas, el agua va a quedar al límite del casco urbano. Por eso es que la zona está muy compleja, particularmente lo que después desemboca en el Saladillo, ya un poco más cercano a Castelli, ya dentro del partido de Castelli, en la zona del Saladillo, la zona denominada como la Laguna de los Saltos Verdes, que quizá ustedes la han nombrado o algún amigo ha ido a pescar, a la Laguna de los Saltos Verdes, el Saladillo, toda esa zona que viene bajando por desnivel. El agua no hay en esa zona, sino es de nivel del agua, está lleno completamente de agua, la Laguna Los Saltos Verdes, la Laguna San Lorenzo, que es la que continúa hacia la zona de Lezama, en dirección hacia el partido de Lezama y Pila, y el canal San Miguel, el arroyo San Miguel, con muchísima, pero muchísima agua, particularmente en eso que es sobre Ruta 41. El agua, nosotros creemos y pensamos en esta región, hablando con conocedores, con el ingeniero Moisés Fontela, que ha sido uno de los mayores conocedores de esta zona, y también con el propio intendente de Las Flores, con Alberto Gelené, que fue director de hidráulica de la provincia años anteriores. Nos decían que el agua va a ser mucha, que se espera el pico máximo el próximo fin de semana, y que bueno, le pedimos encarecidamente a través de los medios y como propagadores de esta información a la que vive en el sector rural, en esa zona, y que esperan que el agua llegue, que no esperen a que el agua llegue para desalojar viviendas y para tratar de irse a las zonas urbanas y tratar de salvaguardar el mayor ganado posible. Les pedimos esto porque si el agua llega, después el problema no va a ser la tasa, el problema no va a ser la ayuda puntualmente, sino que además se van a quedar sin comida, y cómo poder acceder a esos lugares que, por cierto, ya es demasiado complicado. Camilo, este es el panorama, Gustavo, que se vive en esta región, Gustavo, con una preocupación también en la zona del Destino, el paraje El Destino, entre Pila y Lezama, donde el agua, ya golpea y muy fuerte ese sector, donde ustedes ya habrán visto de hace días imágenes de casas con más de la mitad de agua ya en su interior, ¿no? Gustavo, debe haber influido muchísimo la apertura del 80, ¿no? Sin duda para que el agua haya llegado prácticamente a la misma puerta de la población de Pila, ¿no? Y también complica bastante a Castelli esto, ¿no? Las compuertas del 80. Ayer hablaba casualmente el propio jefe comunal, el intendente Francisco Echarren, después de haber mantenido una serie de reuniones y de diálogos permanentes con el intendente Gustavo Walker, el propio jefe comunal de Pila, contando situaciones que son muy complejas, para el sector rural. Pila tiene un
es uno de los partidos más grandes de la provincia de Buenos Aires, paradójicamente con ser una de las comunas más chicas de la provincia de Buenos Aires, pero el partido del distrito es muy grande, en la zona del 80 está muy complicado, no solamente, por ejemplo, al partido de Pila le preocupa la apertura del vertedero, que es el vertedero del 80, sino que además el propio aguas arriba, ha generado otras brechas, como se ha generado en varios lugares, lo que aún hace que a Pila no solamente le entre agua por un solo lado, sino por otro lado también, un poco más arriba, aguas arriba. La situación es muy compleja, el agua que viene bajando es mucha, en Las Flores hay mucha agua que viene bajando arriba en la zona del Canal 11 y Canal 2, allá por Las Flores, en el Canal 9 en los inicios también pero mucha agua, y la verdad es que ese agua, insisto con esto, que si la obra del salado, porque muchos critican el tema de la obra del salado, que si la obra del salado no estuviese realizada, aunque sea en este tramo... Hubiera sido peor, sí, sin duda. Hubiera sido mucho peor, Gustavo. Gustavo, yo quiero, bueno, yo lo digo por una cuestión de experiencia propia, no porque sea alguien que sabe del tema, pero sí la experiencia de la vida que me llevó a vivir las inundaciones de 78, 80, 82, 84 y todas las inundaciones que vivimos en esta región. Realmente he visto que en algunos lugares, por ejemplo en el Canal A, ayer estuve, es impresionante con la fuerza que viene el agua. No me parecía que era tanto, sin duda debe influir bueno, a Dolores lo está salvando mucho, sin duda la gran obra que fue la obra de la Autovía 2, que permite que con su levantamiento, permite que las aguas escurran hacia los costados, pero pasa con una fuerza impresionante por el Canal A. No sé si eso también se ve en el Salado. Yo lo que creo es que puntualmente con el tema del salado, el agua está pasando, uno ve que el agua arriba está normal, como si fuera una pileta, pero sí, abajo debe ir muy fuerte, uno no puede bajar, esa es la realidad, uno ve desde arriba, el panorama lo ve desde arriba de un puente. Claro. Pero me gustaría puntualmente si los caminos siguen secando, si este clima, que por cierto, si no tengo mal entendido, en las próximas horas hay pronóstico de lluvia. Si no hay pronóstico de lluvia, la verdad es que quisiera ir a tomar algunas fotos y tomar conocimiento de cuál es la situación que se vive puntualmente en la zona del Canal 15. En la bifurcación, si conocen los pesqueros, en la zona del pesquero, La Cascada, en ese lugar, porque ahí es un lugar puntual. Es un lugar puntual para saber cómo está la situación hídrica, porque desde ese lugar hacia la boca del mar, el agua va con muchísima fuerza, y es la vía de escape que tiene el río Salado. Tiene una caída muy importante. Bien, estamos más aliviados, pero la verdad es que el panorama aguas arriba es desolador, es preocupante, y nos va a mantener alerta durante todo este tiempo, Camilo. Uh-huh. Gustavo, una de las cosas que se habla en Castelli, se habla en Dolores, que en Dolores oí que ya el pico había pasado. ¿Cómo lo ven ustedes a eso? El pico de toda la crecida. Se dice mucho, se habla mucho, y mucho desde el desconocimiento. Sí, claro. Yo he tenido la posibilidad en las últimas horas de hablar con el ingeniero e intendente del partido de Las Flores, que es Alberto Gelené, uno de los mayores conocedores de la zona del tema hídrico en la provincia. Pero la verdad es que tengo mis serias dudas. Yo planteo estas serias dudas porque puntualmente el agua que está bajando desde el Canal 9 por el interior, por atrás de Pila, Castelli y esa zona, generará el pico máximo en el río Salado en la bifurcación, cuando se une el río Salado con el arroyo San Miguel. La verdad es que en ese lugar va a generar como una especie de taponamiento, es decir, no va a impedir que el agua que venga por el Salado, digamos, en cierta forma no se desparrame. Eso va a generar el pico máximo en el Salado en el próximo fin de semana, pero mi preocupación aún es mayor, y teniendo en cuenta la preocupación de los productores agropecuarios,
en función de que eso se genere como una especie de taponamiento, Claro. si no drena rápido el salado. Lo que hay que tener aquí muy en cuenta, me parece que es aguas abajo, cómo está la situación. Cuando hablo de aguas abajo es en la zona de Canal 15, porque si allí va drenando y rápido y el salado también drena rápido hacia el mar, la situación podría ser más aliviada, pero la verdad es que uno cree, piensa y especula con que esta situación sea más compleja aún hacia el fin de semana próximo, teniendo en cuenta que hay pronósticos de lluvia jueves y sábado. Jueves y sábado, exactamente. Gustavo, muchas gracias por tu información. Seguramente que mañana por ahí te molestamos nuevamente para saber cómo está la situación en la zona de Castelli, en la zona de Lezama, que realmente cuentan mucha gente que es realmente muy preocupante. En Dolores Sí, la verdad que hemos sí, tenido un alivio en las últimas horas, pero estamos ojalá que Dios preocupados. nos acompañe. Y la verdad, Camilo, que voy a hacer un breve paréntesis nada más que para los próximos minutos detenerme en la zona de San Borombón, porque Sí, en el propio San Borombón también había algún tipo de preocupación por el nivel de agua. Es decir, nada es ajeno a esta situación y la región vive un momento crítico en perfecto. función del agua. Lo que hay que tratar de mantener es la tranquilidad en la población, en la tranquilidad de la población y esperar que los funcionarios actúen de la mejor manera, de la manera más correcta, hablando con especialistas, para saber que la situación es verdaderamente compleja, porque las pérdidas que se Muy esperan van a ser compleja, millonarias, muy porque esto va a compleja. tener una afectación en el mediano Sí, y sí. largo plazo. Ya lo tiene en el corto plazo, por eso que no hablo en un corto plazo, y porque creo que hay que activar todos los mecanismos desde ahora para planificar y para seguir planificando y pensar en obras a futuro, porque estas corrientes del Niño, lo que uno vamos a tener que empezar a mirar a ver, cuando nos vayamos a mirar el mapamundi, el globo terráqueo, vamos a tener que prestar mucha atención a las corrientes que pasan particularmente en Australia, porque lo que pasa en Australia vuelve a pasar pasa en nuestro país. Y no es descabellado, con esto hago un paréntesis y un punto final, no es descabellado que el fenómeno de las arañas, el fenómeno arácnido que se ha dado en las últimas horas en esta región, puntualmente vaya a Lezama, empezar a bajar y uno se vaya a encontrar en Dolores con este fenómeno también. está bien, Pero no está bien. obstante, el comparativo con Australia que hacían algunos medios de comunicación no es para nada descabellado. Digo, Bueno, pensemos en los fenómenos climáticos de Australia para pensar en lo que nos viene para nuestro país y pensemos a pedirle a nuestros dirigentes políticos planificación en obras a largo plazo, en obras que sean de no afectación para todo, no solamente para las comunas y salvar los pueblos, sino también para generarle el menor de los inconvenientes a los productores rurales, que también son gran parte de nuestro país y son el motor de la Argentina. bueno, Gustavo, muchísimas gracias por la información. Seguramente en estos días vamos a estar hablando de vuelta. Te mando un gran abrazo, ha sido un gusto grande estar en comunicación con vos. También un gran abrazo para ustedes y un gran abrazo para Jonathan y toda la gente de Radio Nova. Muchas gracias. Gustavo Góngora, de Castelli, de Radio Municipal de Castelli. Muchísimas gracias por todo, por haber estado. Nosotros nos pasamos unos minutos, pero creo que valía la pena la nota de lo que está pasando en toda la región. En este caso en Castelli, en este caso en Lezama, sobre el río Salado y toda esta situación hídrica que realmente nos tiene tan preocupados.